El día de hoy me toca dirigirme hacia la ciudad de Caracas y desde Los Teques a Caracas hay muchas formas de ir. Una de ellas es utilizando el metro, así que vamos a acompañarme a utilizar el metro para ir hacia la ciudad de Caracas. Iniciamos nuestro recorrido en la estación Independencia del Metro de Los Teques, la cual fue inaugurada en el 2013. Esta estación cuenta con algunos detalles importantes que serán mencionados en otro video en específico, pero para este video es importante mencionar que forma parte de la línea 2 del Metro de Los Teques y que alrededor de 38.000 personas diariamente son beneficiadas gracias a esta estación. El metro de Los Teques cuenta con 4 estaciones: la estación Independencia, la estación Huaycaipuro, la estación Ali Primera y la estación Ayacucho. La principal de todas ellas siempre ha sido la Ali Primera y la estación terminal Independencia. El metro puede tardarse 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, la verdad. Es incalculable el tiempo en el que uno puede estar esperando aquí. Cuando veníamos llegando, el metro acaba de salir, así que toca esperar un buen rato. El metro de Los Teques, considero yo, todavía está en buen estado. Lo veo limpio, lo veo un lugar seguro. Bueno, este señor que está aquí también lo ve como un lugar seguro. Lo veo también como un espacio tranquilo. Tiene aire acondicionado. Qué importante es todavía que se mantenga el aire acondicionado en el metro de Los Teques. Es importantísimo. También un detalle que yo considero importante es el tema de la publicidad. Vi que hay publicidad por todo el metro y de verdad que eso para mí es importante. Quiere decir que hay recursos y hay inversión. Desde Los Teques hasta las Adjuntas son aproximadamente unas 4 estaciones y unos 15 a 20 minutos de traslado. En cierto sentido, el metro de Los Teques es mucho mejor que el de Caracas. Ya van a ver por qué. O bueno, por lo menos mejor que la línea 2 y 4 del metro de Caracas, que es la línea que vamos a agarrar justamente ahorita. La línea de las Adjuntas hasta Zona Oriental, Bellomonte. Es una locura esta línea, porque muchas veces no tiene aire el metro, en otras oportunidades hay demasiada gente, la cantidad de gente es una locura, y en otras también se tarda demasiado, demasiado. Bueno, de hecho no me había dado cuenta de esos asientos que están ahí atrás, pueden verlo. No me he dado cuenta de esos banquitos que están allí, deben ser recientes, porque de verdad se tarda mucho el metro aquí, y bueno, era justo y necesario tener esos banquitos. Veo que hay un metro que era de Los Teques trabajando en esta línea ahora. Eso quiere decir que puede ser que tenga aire, así que puede ser que vayamos bien en esta oportunidad. Así que para el video nos salió bien la travesía. Bueno, el metro no tenía mucho aire, la verdad, pero bueno, desde las Adjuntas hasta Zona Rental, que es la estación terminal, son aproximadamente 14 estaciones. Bueno, no, son 14 estaciones. ¿Qué te recomiendo hacer? Leer un buen rato mientras pasas el viaje, no comprar a los buhoneros, pero bueno, eso ya es cuestión tuya. Y bueno, tener mucha paciencia porque a veces es lento, a veces es rápido, todo depende.
Hay muchos vendedores ambulantes que pueden quizás agotar tu paciencia o quizás puedes brindarte una oportunidad de comerte algo sabroso. Cualquiera de las dos formas, pues eso puede pasar. Te recomiendo mucho también ir con la mente establecida en que puedes pasar un mal rato en el metro, pero tranquilo. Todo por 15 bolos, vale la pena. Bueno, no había tanto aire, tampoco tanto calor, pero sí, igual fue desastroso. Muy diferente al metro de los Teques totalmente, pero ya llegamos a Zona Rental, que es la estación donde se divide a las demás líneas. La línea 1 del metro de Caracas es en definitiva la más loca de todas. Lo digo por la cantidad de gente que en ella hay. Es muy concurrida. Cantantes de música cristiana, música secular, vendedores ambulantes. Y aunque no estoy en contra de ninguno de ellos, no creo que sea el lugar para estar, ¿no? Sin embargo, bueno, lo hacen por necesidad, por trabajo, por estar allí. Las personas que trabajan, estudian y usan el metro día a día, definitivamente pues tienen el cielo ganado, tienen mucha paciencia. Pero nada como vivir en Caracas y disfrutar de todo el trajín que ella tiene como ciudad. Pero también podemos disfrutar de su belleza. Ahora, si tengo que recomendar algo, usa el autobús para ir de Caracas a Los Teques.